En este video hablaremos un poco de otra fuerza, que es la fuerza de roce, continuando con lo que vimos anteriormente de el peso. La fuerza de roce es aquella que está asociada con la fricción. Es una fuerza que toma energía del sistema en el que está inmerso y la disipa al ambiente. Entonces, la fuerza de roce, la finalidad que tiene, si la buscáramos así, es disipar energía. Por eso, hay situaciones en las que nosotros podemos notar este efecto, por ejemplo, cuando se frena algo. Suponga un objeto cualquiera que esté en una superficie. Si esta superficie es lisa y yo empujo ese objeto con esa masa, le aplico una fuerza, empujo, el objeto se va a mover. ¿Hasta qué punto? Hasta el infinito. Eso lo dice la primera ley de Newton. En cambio, si este mismo objeto ahora estuviera en una superficie rugosa, esta superficie es rugosa, entonces el objeto va a ir perdiendo energía cada vez que se encuentre con esos sectores. Así que hay energía disipada. Es así como funcionan los frenos de los vehículos. Los frenos en el interior de la rueda hay un tambor o unos discos que son aplastados por algo más que lo va frenando, le va ejerciendo cierta fuerza de manera que se disipe esta energía y no pueda seguir su movimiento. La fuerza de roce tiene una expresión, vamos a llamar F sub R a la fuerza de roce, y está asociada con la normal y un coeficiente que se llama coeficiente de roce cinético. Entonces vamos a anotar acá, ese es normal, que veremos de inmediato qué es, y esa letra griega que se llama mu corresponde a el coeficiente de roce de esta fuerza. Entonces, es necesario saber primero qué es la normal y luego veremos qué es el coeficiente de roce. La normal, esa, es una fuerza. Por ende, también se mide en newton. ¿Cómo obtengo la normal? Bueno, es una fuerza que se opone al peso y está siempre presente que haya el contacto entre un objeto y la superficie. Si yo tengo una superficie horizontal y sobre ella pongo un objeto, eh, ese objeto, puedo identificar ciertas fuerzas. Puedo identificar una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que vimos que era una fuerza atractiva. Si yo levanto este objeto, tomo el objeto, lo levanto y lo suelto, va a tender a caer. Entonces, por eso la fuerza va hacia abajo. Ese es el peso. Y por otra parte, tenemos una fuerza que va hacia arriba, que es efectivamente la normal. Entonces ahí escribimos normal. Cuando la superficie es horizontal, estas dos fuerzas, esas dos fuerzas, tanto la normal como el peso, están en la misma línea, siempre que la superficie sea horizontal. Y superficie horizontal. Pero, ¿qué ocurre cuando la superficie no es horizontal? Si está inclinada. Entonces, paso al siguiente problema. Pongamos una rampa. En esta rampa hay una caja. Identifiquemos la fuerza. Dijimos, el peso va hacia abajo. Sería el peso. Y la normal tiene una característica que es perpendicular a la superficie. Entonces, si la superficie es esta que está aquí, esa es la superficie, perdón. Esta de acá es la superficie.
de contacto. Entonces, algo que forme 90 grados con respecto a ella sería esto. Esta es la normal. Forma 90 grados con la superficie. Segunda característica que deben recordar. Como pueden notar ahora, las dos fuerzas, la normal y el peso, no están en la misma línea. ¿Ya? Yo puedo saber el ángulo que están formando ellas. Es decir, si mido esto, este es un ángulo, que denotaré alfa, es el mismo ángulo que está acá. Es el ángulo de elevación. Lo vamos a anotar para que lo tengan presente. Ángulo de elevación. ¿Qué ocurriría si yo levanto toda la superficie que está inclinada y la empiezo a dejar vertical? Si la dejo toda vertical, mi superficie quedaría así, mi objeto acá, y la normal tendría que ser perpendicular con la superficie, es decir, así. De esa manera tendría que estar mi normal. Pero eso nos genera un problema. No está contrarrestando el peso. Así que ese es el límite de aplicación de la normal. La superficie no puede estar plenamente vertical. Es un límite de aplicabilidad. Muy común en física. Volviendo. Dijimos que, recopilando, tenemos fuerza de roce que disipa energía. Vemos que si estuviera una superficie totalmente lisa, aplicaríamos la primera ley de Newton. Como es rugosa, hay disipación de energía y la expresión matemática de la fuerza de roce, que es la normal por este coeficiente de roce, mu. Identificamos en una superficie horizontal y ahora en una superficie que está algo inclinada, un ángulo. Entonces nos queda identificar ahora qué es el mu, este coeficiente de roce. ¿Cómo yo lo puedo relacionar? Bueno, en realidad tengo dos tipos de mu, y ahí está la complicación. Este coeficiente de roce puede ser tanto cinético como estático. Entonces, los identificaré. El cinético, le voy a poner una K, que viene del griego kine, movimiento. Este de acá será coeficiente de roce cinético. Y está presente siempre que haya que el objeto ya se esté deslizando. Entonces tiene que existir deslizamiento. Existe siempre que haya un deslizamiento. Siempre que haya deslizamiento. Hay otro que se llama coeficiente de roce estático, mu sub s, que está presente cuando los objetos no se mueven, pero es por el roce. Coeficiente de roce estático. Por ejemplo, si tengo otra vez una superficie horizontal, como esta, una superficie inclinada como esta, está en un ángulo alfa, cualquiera, menos de 90, y aquí hubiera un objeto, y este objeto nadie lo está sosteniendo, o sea, no existe una fuerza hacia arriba, esa no está, y el objeto se queda quieto, es decir, yo lo miro, cada vez que lo vea
su rapidez es 0, entonces está funcionando ahora el roce estático. Y ahí es donde está presente este coeficiente de roce. ¿Y a qué está asociado? Si yo mirara esto, hiciera un zoom, vería rugosidades. Así. Esas rugosidades estarían trabando el objeto contra la superficie. Pero eso tiene un límite. Si yo sigo elevando, sigo elevando esto, en algún momento la caja empezaría a deslizar. Ahí estaría presente ya el otro coeficiente de roce, el deslizamiento, el coeficiente de roce cinético. Esa es la diferencia de los dos. En uno tiene que haber deslizamiento y en el otro no hay deslizamiento. Recopilando todo, podría escribir entonces que la fuerza de roce depende de la normal y del coeficiente de roce. Y vamos a escribir un par de casos. Caso 1. Superficie horizontal. En la superficie horizontal, la normal y el peso tienen el mismo valor. La normal vale lo mismo que el peso. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la normal vale lo mismo que el peso, y el peso, por video anterior, vemos que es masa por la aceleración de gravedad local. Luego, en la fuerza de roce en una superficie horizontal, sería igual a la masa del objeto, la aceleración de gravedad y el coeficiente de roce. El caso 2 sería una superficie inclinada, un ángulo. Una superficie inclinada. ¿Inclinada en cuánto? En alfa grados. ¿Ya? Y aquí empezaríamos con un poco de matemática que está un poquito más avanzada, que sería la trigonometría. Lo voy a dejar expresada, no es necesario que lo utilicen, no la van a usar en ninguno de los ejercicios de séptimo básico, pero es para que conozcan que la matemática ya está avanzada en eso y que es capaz de resolverlo. Entonces sería, la normal tiene el mismo valor que el peso, pero con el seno del ángulo y eso multiplicado por el coeficiente de roce. Insisto, esto no es para este curso, pero estará presente si es que ustedes continúan con la guía, con guías futuras o si es que tienen guías desde algún otro sitio web.